Ya. Gracias, Señor. Decí conmigo, mes de junio. Serás como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mirá, la disponibilidad para Dios te da posición. No todas las personas están disponibles para Dios, por más que estén en un templo, porque saben que pueden contar con uno. ¿Podrá Dios contar con vos esta mañana? Mes de junio, el discípulo aprende a oír, a ser desafiado, a oír los distintos tonos de voz del pastor. Repetí conmigo. El hijo discípulo aprende a oír los distintos tonos de voz del pastor. Cuando sos hijo, discípulo, no importa dónde estés, siempre las aguas brotarán. Aleluya. Siempre las aguas brotarán. Aleluya. Decí, no importa dónde esté. Puedo estar en mi casa, puedo estar en el trabajo, puedo estar caminando en la calle, puedo estar en el templo de la casa de Dios. No importa dónde esté, pero siempre cuando soy un hijo discípulo, las aguas del Espíritu Santo brotarán, subirán, se moverán donde quiera que yo esté. Aleluya. Anoche estábamos en Zárate con el equipo y las aguas del Espíritu Santo se movieron tremendamente en aquel lugar. ¡Aleluya! Hoy estamos esta mañana aquí y las aguas se están moviendo. Luego te retirarás a tu hogar y las aguas se tienen que seguir moviendo. Mañana al levantarte, las aguas tienen que seguir brotando. Y cuando vengas el miércoles nuevamente a adorar a Dios, tendrás que venir con agua salutífera, porque han salido del santuario de Dios para sanidad a las naciones. Aleluya. Bienvenido a todo esta mañana. Toma asiento. Hoy te prometí que vamos a continuar la segunda parte de lo que el Señor nos ministró el día miércoles. ¿Cuántos tuvimos el día miércoles? Ministró el anciano de la iglesia y él nos habló acerca de Saúl, ¿no es verdad? De aquel hijo, porque era hijo espiritual de Samuel, del profeta, pero que no tuvo el carácter ni la madurez. Y usted sabe la historia, ¿no es verdad? Desobedeció a una directiva de Dios por medio del profeta y el resultado fue que el Señor lo desechó. Pero yo quiero retomar en lo que el Señor había dejado por la boca del anciano el día miércoles en 1 Samuel 15, 34 y 35. Quiero retomar desde ahí para luego dar la continuación a este mensaje. Este mensaje lleva por título: deja de llorar a tus Saúles. Deja de llorar a tus Saúles. Quiero retomar ahí en 1 Samuel 15, 34. Dice, se fue luego Samuel a Ramá. Usted sabe que se fue luego de lo que ya le había dicho al rey de parte de Dios, ¿no es verdad? El Señor te ha desechado y ya no serás más rey de Israel, porque el Señor ya se ha provisto de rey. Qué tremendo, ¿no es verdad? Se fue Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabas de Saúl. Y esto es lo que a mí el miércoles más me amedrentaba y me tocaba el corazón cuando dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y habíamos hablado de una relación de un padre espiritual con un hijo. Nunca más volvieron a verse. Qué tremendo. Nunca más. Fue la última vez que se vieron. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Pero mira, y Samuel lloraba a Saúl. ¿Qué hacía Samuel?
lloraba por Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mientras Samuel, como padre espiritual, lo lloraba, el Señor decía: yo me sigo arrepintiendo, mejor dicho, no me arrepiento de lo que he determinado. No me arrepiento de haberlo sacado de su reino, por cuanto no me obedeció. Pero Saúl lo seguía llorando. Hermanos, decir, hay cosas que tengo que romper almáticamente. Porque hay gente que a veces llora cosas que no valen la pena llorar. Decir, hay cosas que no tengo por qué ya llorar. Lo que pasa es que hay una atadura almática que se tiene que romper. En Saúl y en Samuel, por la relación que tenía, había una conexión, ¿no es verdad? De amor, de paternidad, de respeto. Pero llegó un momento que eso se tenía que romper, porque Dios lo había determinado así. Él había desechado, no era Samuel que lo desechó, era el mismo Dios que lo había desechado a Saúl. Pero Samuel seguía en esa conexión almática. Por eso era que lo lloraba y lo lloraba. Pero mirá, decir, pero esta segunda parte continúa en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Porque ahí, decir, comienza una nueva temporada, comienza una nueva historia. Tanto iba a comenzar una nueva temporada para Samuel como para el futuro rey que ya Dios había provisto. Y el Señor nos decía el día miércoles: cuando yo no cuido mi posición, Dios tiene en los secretos preparando quizás al que sea mi sucesor. Por eso es importante cuidar nuestra posición. Primero, posición de hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijos. Segundo, la posición ministerial con que Dios te haya llamado al servicio, para cuál o cuál servicio dentro de su casa. Es decir, cuidar mi posición. Cuando Dios veía que Samuel lloraba y seguía conectado almáticamente con Saúl, el Señor tuvo que hablarle a su profeta. Y en 1 Samuel 16:1 le dice: Dios, dijo el Señor a Samuel. ¿A quién lo dice? Yo, cuando Dios me dice algo, me agarro fuerte de la silla. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque yo te recuerdo, le vuelvo a decir, que yo determiné sacarlo de mi reino, del reino de Israel. Y fíjense que Saúl fue el primer rey. Hasta Samuel, Dios gobernaba al pueblo. Pero al pueblo no se le ocurre mejor cosa que copiarse el modelo de las naciones vecinas que tenían rey, y quisieron que un rey los comience a gobernar. Decir, ¿para qué? Porque desde ese momento, desde Saúl hasta el último rey, hubieron altos y bajos. Usted sabe la historia de los reyes, ¿no es verdad? Hubieron reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, pero hubieron otros que llevaron a Israel a la mayor perdición. Acab, hemos visto el ejemplo de Acab. Saúl, que comenzó la decadencia en él. Después hubo otros buenos reyes que llevaron a Israel a la bendición y a la prosperidad. Pero ¿para qué el pueblo había pedido rey si con el gobierno de Dios estaban bien? Y el Señor le dice a Samuel: yo no estoy de acuerdo con esto, pero si ellos piden rey, pues rey tendrán. Y hay una diferencia, porque dice la palabra y enseña la palabra que Saúl fue ungido por Samuel por el aceite, pero de una redoma. Sin embargo, ahora quien vamos a ver que iba a ser ungido, fue ungido con aceite, pero de un cuerno.
Y vamos a ver después, al final, la diferencia. Decir redoma, cuerno. Samuel fue ungido, mejor dicho, ungió a Saúl por medio de un aceite en una redoma, pero el Señor le ordenó ungir a David por medio del aceite del cuerno. Porque mira lo que le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y esta pregunta retórica es para muchos de nosotros. Quizás hay cosas que nosotros a partir de hoy tendremos que dejar de llorar. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. ¿Qué le dice? Llena tu cuerno de aceite. Y fíjate que se lo dice primeramente a él como profeta. Le quiso decir: Samuel, levántate del estado espiritual que está. Recuerda que sos mi profeta, que sos mi ungido, y que yo te llamé para que sigas ungiendo reyes, sacerdotes y profetas. Así que, Samuel, vuélvete a consagrar para mí. Sacúdete de la tristeza, sacúdete del dolor porque estás llorando a Saúl, y levántate porque todavía cosas yo tengo que hacer contigo hasta que yo venga por ti. Yo creo que en esta mañana es una mañana que nos tendremos que sacudir. Ahí, sacudite de las cosas que quizás hasta hoy te están haciendo llorar. Decir: no soy Moria Kazán. ¿Cómo es que decía esta mujer? Si querés llorar, llora. No. Decir: soy un hijo de Dios. Tengo que dejar de llorar a mis Saúles. Te puedo asegurar que hay cosas que nos van a hacer llorar muchas veces, que nos van a doler hasta el alma. Decepciones, traiciones, sinsabores. Pero ahí decís: tengo que estar preparado para que venga el cuerno con el aceite. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Hermano, porque lo que Dios determine, aunque hay cosas que a veces no las vamos a entender, será lo mejor para nuestra vida. Yo hay cosas que no todo lo entiendo. Es más, hay cosas que son más las que no entiendo que las que entiendo. Porque a veces le digo: Señor, no entiendo esto. Y a veces el Señor en su tiempo me da la respuesta. A veces guarda silencio y no me dice absolutamente nada. A veces me responde inmediatamente. Pero lo único que yo sé, que Él siempre tiene el aceite sobre mi cabeza. Y esta mañana el Señor tiene el aceite sobre tu cabeza. Hay un cuerno que Dios ha preparado con aceite para soltarlo sobre tu cabeza, para que los yugos se pudran por causa de la unción. Para eso que te hacía llorar hasta hoy sea el día de tu sanidad, para tu corazón, para tu alma, para tu cuerpo, para una renovación para tu espíritu. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Toma tu cuerno y llénalo de aceite. Aleluya. Y ven, le dijo: toma tu cuerno, llénalo de aceite, pero antes de ir a la misión que yo te enviaré, vamos a hablar. Ven, le dijo. La Biblia no revela que hablaron. Primero le dijo: toma el cuerno, llénalo de aceite y ven. ¿A vos te ha pasado que alguna vez a algún hijo le dijiste: vení? O a veces el esposo a la esposa o el esposo a la esposa. Mi esposa a veces me ha dicho: vení, Juan, vení al dormitorio, cerrá la puerta.
vamos a hablar. O yo muchas veces le he dicho, Dave, vení, cerrar la puerta. Y la Biblia dice, ora a tu Padre en secreto. Pero antes dice, cierra, es decir, intimidad. Algo que Dios le habla ministrado a Samuel. Yo me lo confundo a Samuel con Saúl, a Samuel. Por eso le dijo, llena tu cuerno de aceite y ven. Quizá le habrá dicho, Samuel, volvete a consagrar. Samuel, deja de llorar por lo que no vale la pena llorar, porque yo ya lo determiné y no voy a cambiar. Hermano, esto es tremendo, porque lo que Dios determina, Dios no lo cambia. El hombre a veces escribe con la mano y borra con el codo. Pero Dios lo que escribe con la mano nunca lo borra. Lo que Dios escribe, Él lo determina y no lo borra. Es decir, y qué bueno que Dios no es como el hombre. Porque el hombre hoy escribe y mañana hace así. Hoy escribe, mañana lo borra. Hoy a la tarde te dice una cosa, a la mañana te puede decir otra. En un tiempo hay gente que te dice una cosa y te promete muchas cosas y con el tiempo se olvida y lo borra. Pero Dios lo que promete lo cumple. Y Dios lo que determina lo hace. Decí conmigo, Dios lo que promete lo cumple. Y lo que determina lo hace. Por eso se lo vuelve a aclarar a Saúl. Yo lo he desechado. A Samuel, yo lo he desechado. ¿Hasta cuándo llorarás a este Saúl? Toma tu cuerno de aceite. Ven, vamos a hablar, porque yo todavía tengo algo que hacer contigo y me tenés que hacer algo que yo me voy a servir dentro de Israel para el servicio para mí y para mi casa. Qué hermoso que seas un hijo que Dios pueda contar con vos. Lo bueno que el Señor podía contar con Samuel. Que aunque Samuel estaba llora que te llora, cuando el Espíritu Santo le habla, le dice, Samuel, Samuel. Mira, yo me recuerdo el llamado de Samuel. ¿Cómo lo llama el Señor? Por el nombre, Samuel, Samuel. Recuerdo el llamado de Samuel. Y ahora le dice, Samuel, llena tu cuerno de aceite, ven. Quizás esta mañana está diciendo tu nombre. Quizás dice mi nombre. Llena tu cuerno de aceite y ven. Ven. ¿Cuántos quieren ir? Y le dice, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Yo te dije que la palabra profética es que no importa dónde estés va a haber aguas que broten. Y este rey que el Señor se iba a proveer no estaba dentro de la casa del Padre, estaba haciendo su oficio, estaba pastoreando las ovejas de su padre, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, un hijo discípulo siempre va a hacer lo que tiene que hacer y va a estar donde tiene que estar. No importa lo que Dios le demandó, ese hijo discípulo va a cumplir y va a estar donde tiene que estar. Y cuando ese hijo discípulo esté donde tiene que estar, prepárate, porque en cualquier momento puede venir el aceite sobre tu cabeza para el Señor determinar y posicionarte en la próxima temporada que tiene para tu vida. Aleluya. David estaba donde tenía que estar. Este fue a la casa del padre de David, de Isaí de Belén. Ahí decía, estaban sus hijos. 7. Ni 1, ni 2, ni 3. Decía 7. Y David era el octavo de los hijos. Y octavo, el número 8 proféticamente significa nuevo comienzo. Porque tanto para Israel como para Samuel y para David iba a haber un nuevo comienzo. Se había terminado la temporada Saúl, comenzaba a prepararse la temporada David.
Y Samuel se cerraba una temporada de llorar a un hijo que amaba para luego encargarse de ministrar al hijo que Dios le volvía a dar en reemplazo de Saúl. ¡Oh! ¡Qué bueno! Porque siempre el Señor tendrá a alguien que tú tendrás que ministrar. Yo me he provisto de rey. ¿De qué se proveyó el Señor? Dentro de los hijos de Isaí. Primera de Samuel 16:2 dice: y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Mira, él seguía preocupado por alguien que ya había perdido su autoridad. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. ¿Y quién le podía prohibir al profeta ofrecer sacrificio al Señor si era su oficio? Nadie. Nadie. Versículo 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré. Un hijo discípulo se deja enseñar. Samuel, siendo el profeta, todavía seguía siendo enseñado por Dios. Y llamarás a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré, ¿qué dice? Lo que has de hacer. ¿Quién es el que te enseña? Dios, por medio de tu pastor, por medio de su palabra. El hijo discípulo accede a la enseñanza. El que es hijo solamente se queda en ciertas enseñanzas o dice: yo ya no tengo más nada que aprender. Ya lo sé. Yo ya lo sé. O contestan: sí, ¿vio? Sí. Bueno, sí. Sí. Mirá que tenés que hacer así. Sí. En ese sí puede haber muchas cosas. Sí. Esperate sentado que lo voy a hacer. Sí, espera que lo voy a hacer. Sí. Pero Samuel, ¿qué hizo? Todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Te voy a enseñar lo que tenés que hacer y vas a hacer lo que yo te diga que tenés que hacer. Porque vas a ungir al que yo te dijere, no al que vos te pareciere. Porque a veces a nosotros nos parece cosas, nos pueden parecer cosas, pero a veces no es lo que Dios quiere, porque Dios sabe las cosas. Es decir, a veces me parecen cosas que parecerían, pero que no son, porque Dios sabe lo que verdaderamente es. Por eso le dijo: yo te enseñaré todo lo que tengas que hacer y me ungirás al que yo te dijere, no al que a vos te pareciere. ¿Por qué? Porque Dios sabía que se iba a encontrar con muchos que parecían que calificaban. Y a veces en una casa ministerial hay gente que parece que califica, hasta que vos le ves el fruto. O hay gente que por un tiempo califica, pero después la enseñanza, hay gente que se deja enseñar hasta cierto tiempo. Después ya se confían en sí mismos y dicen: ya no tengo más nada que aprender. Ya con lo que sé me es suficiente. Y se dejan de que se le enseñe y de capacitarse. Por eso el Señor le dijo: no es a lo que a vos te pareciere, porque te vas a encontrar con algunos que te van a parecer que califican, que en su apariencia los vas a ver quizás muy esbelto, lo vas a ver muy adiestrado, lo vas a ver con un buen léxico, lo vas a ver con mucha carisma, lo vas a ver muy simpático, lo vas a ver con muchas cualidades. Pero dijo el Señor: yo soy el que miro el corazón.
Yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Y yo quiero decirte, iglesia, que no te olvides nunca, y mejor dicho, no nos olvidemos nunca, que Dios nunca dejará de verte tu corazón. No dejará de verte tu corazón, no dejará de verme mi corazón, y el Señor nunca dejará de pesar el corazón. Porque si algo que hemos aprendido, que en el reino hay cuestión de peso, que el Señor viene con balanza, que el Señor viene con plomada y que el Señor viene con caña de medir, que te va a medir tu estatura espiritual, que va a medir tu corazón y te lo va a pesar. Y vos sabés que cuando Dios viene en el momento que menos nos damos cuenta. Porque muchas veces quizás fuiste medido, fuiste pesado y ni cuenta te diste. Pero Dios sabe muy bien lo que pesas y sabe bien lo que mides. Y no te hablo de un peso corporal, ni te hablo de una medida física. Te hablo de peso y medida espiritual. Y después viene con la plomada. ¿Para qué sirve? A ver, acá los constructores, acá Pastor Gustavo es un constructor. La plomada, ¿para qué sirve? Cuando ponen la plomada. Y que la pared vaya derechita y no se edifique torcidita. Por eso si el Señor no te pone la plomada, muchos andan así, andan de costado, andan rengueando de una patita. Decir, es hora que el Señor me ponga la plomada para ir al nivel que Dios quiere, pero con la medida justa y con el peso justo. Que el Señor vea lo que hay dentro de mi corazón, que nunca pierda la capacidad de que otros me enseñen, que nunca pierda la capacidad de aprender, para nunca creérmela, sino para siempre mantenerme humilde delante de su presencia y decir: Señor, enséñame, porque estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes a hacer, y no hacer lo que a mí me parece, sino lo que tú quieres que yo haga. Y para eso te va a poner mentores sobre tu vida. Hola. Te va a poner padres de fe sobre tu vida. Te va a poner maestro para que seas discípulo. No es yo y él y yo. No. Dios constituyó los ministerios para que ellos te enseñen, tú te capacites y crezca al nivel que Dios quiere que crezca. Para que dejes de llorar lo que tienes que dejar de llorar, para que tomes el cuerno de aceite y venga la nueva temporada sobre tu vida. Sobre Israel se cerraba una temporada decadente, pero venía la mejor temporada, porque 40 años gobernó David conforme al corazón de Dios. Qué hermoso comenzar en Cristo de una manera y terminar nuestra carrera de la mejor manera. Porque David terminó de la mejor manera, a diferencia de Saúl. Saúl terminó desechado y era tan alto su orgullo que no permitió que los enemigos lo mataran. Él mismo se mató. Le pidió a su escudero, y su escudero, como era temeroso de Dios y del ungido de Dios y del rey, dijo: yo no me animo. Pero Saúl dijo: yo no voy a morir en manos de mis enemigos. Se agarró su propia espada y se atravesó. Pero Saúl murió de viejito, calentito en una cama. David, calentito en una cama, ese calentito, bendiciendo a su hijo Salomón y entregándole los planos del templo que él no iba a poder edificar, y entregándole los tesoros del palacio real para construir lo que Dios quería que se construya. Y le dijo: para las cosas de plata, acá están las cosas de plata; para lo de oro, el oro; para el bronce, el bronce. Todo esto, hijo mío, te lo dejo como herencia para que hagas lo que yo no voy a hacer, pero lo harás tú en tus propias manos, por cuanto yo he guardado todo lo que el Señor me ha dicho que haga desde el día que me ungió
inició en la casa de mi Padre, porque todo comienza en la casa del Padre y terminarás en la casa del Padre. Aleluya. Porque David comenzó su unción en la casa del Padre y terminó sus días en la casa del Padre, haciendo lo que Dios siempre le dijo que haga. Y cuando se equivocó, se arrepintió de corazón y oró al Señor. Y a diferencia de Saúl, él dijo: Padre, Padre, te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu, y que espíritu noble me sustente. Hay gente, hermano, que no le importa. No le importa cuando pierden posición. No le importa cuando ya no son más enseñados. No les importa. Pero hay otros como David que sí nos importa. Y que hay procesos que nos duelen, pero que Dios nos hace madurar. Que Dios nos hace madurar. Porque un padre siempre se da cuenta de los hijos que quieren aprender. Pero un padre también se da cuenta de aquel que ya no hay más nada que impartirle. Por eso ya en Saúl no había más nada que impartir. Si él había determinado hacer las cosas como él quería. El Señor le dijo por boca del profeta: tenés que hacer así con los amalecitas. Y así, así, así. ¿Te recuerda el miércoles? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? En parte, obedeció. Y nosotros hemos aprendido que obediencia tardía o obediencia parcial es desobediencia. Por eso el hijo que desobedece parcialmente o tarda en obedecer, Dios no se lo considera como obediencia. Por más que digan: lo hice. Lo hiciste, pero en el tiempo retrasado de Dios. Lo hiciste, pero esperaste hacerlo. ¿Y la obediencia qué es? Hacer inmediatamente lo que se te manda hacer, sin entender o entendiendo. Y te vuelvo a decir por experiencia propia que muchas veces van a ser más las veces que no entienda que las que entienda. Pero ¿dónde está la clave y el secreto? En la obediencia. Es decir, hacer las cosas sin entender muchas veces. Yo me imagino que Samuel no entendía. ¿Por qué lo desechó? ¿Por qué me dice que yo tengo que dejar de llorarlo si yo lo amaba? ¿Por qué tengo que tomar el cuerno? Pero sin embargo, ¿qué hizo? Fue haciendo las cosas que Dios le dijo que tendría que hacer. Y ungirás al que yo te dijere. Versículo 11. Pasan todos los hijos, sí pasan. Pasa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Pero Dios no le indicaba todavía nada. Hasta que en el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque él habrá pensado: si Dios me mandó, Dios no se equivoca. No puede ser que en toda esta camada que han pasado no esté el que yo tengo que ungir. ¿Son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Y acá hay un secreto. Porque también Jesús, en otras palabras, dijo: muchas veces los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Queda aún el menor, dijo. Sí, como diciendo: no creo que este califique. Si estos que tienen la estatura correcta y el porte correcto para ser un rey, porque vio que para ser un rey tenía que tener, vio que uno que busca de una autoridad, ¿qué busca? La presencia, ¿no es verdad?
la elegancia. Yo me imagino a los otros hijos de Isaí se pasarían delante del profeta y dicen, a mí me va. Entre los hermanos capaz que se decían, vos. Pasó el mayor y como vio que no calificó, habrá dicho el segundo, yo tengo esperanza. Pasó el tercero. No fue ni este, soy yo. Sí, le salía la tapita de la gaseosa, siga participando. Me imagino cuando le tocaba el quinto, dijo, esto tengo que ser yo. Si 4 no calificaron, tengo que ser yo. Me imagino al sexto, no, soy yo. Y lo habrá mirado al último y ha dicho, bonita, qué ilusiones, soy yo. Pasó el sexto y tampoco era. Y el sexto dijo, bueno, no queda. A partir de ahora, prepárense, hermanos míos, porque me tendrán que hacer la reverencia. Soy yo. Pero mientras ellos no se acordaban del menor, había alguien que había visto el corazón. Yo te quiero decir en esta mañana, aunque hay gente que a veces no se acuerde de vos, Dios siempre mirará tu corazón. Y aunque el hombre te cierre puertas, Dios se encargará de abrírtelas si tu corazón es correcto delante de Dios. El séptimo dijo, yo tampoco, ¿qué pasó? Por eso el profeta se inquieta. Y yo en esta mañana siento que el Espíritu Santo está inquieto por ungir a alguien esta mañana. De decir, este tiene el corazón conforme a mi corazón. Este califica. Porque aunque pasaron 37 años, todavía tiene el corazón tan enseñable como aquel 20 de julio de 1985, cuando yo lo llamé a mi milicia. Pasaron 37 años, pero todavía humilla su corazón para que venga el aceite sobre su cabeza. Aleluya, aleluya. ¿Dónde está? Diría el profeta, son todos estos tus hijos, tengo al menor que apacienta las ovejas. Qué feo cuando hay padres que descalifican a sus hijos. Pero hay padrinos que te pueden inflar el ego. Cuidado con los extremos. Tanto es malo el padre que descalifica a sus hijos como el padrino que te infla el ego. Cuidado. El padre lo descalificó a David. El que apacienta mis ovejas. El que apacienta mis ovejas. Y era el que estaba haciendo el trabajo del padre. Porque los otros no cuidaban las ovejas del padre, que también iba a ser la herencia de ellos. No les importaba. Lo importante es que ellos no tengan olor a oveja. Pero David estaba ahí, entre las ovejas. Y mientras estaba entre las ovejas, él inquiría la enseñanza del Espíritu de Dios. Él era enseñado por Dios. Y en esas enseñanzas, de cada enseñanza, David sacaba una alabanza. Porque mientras cuidaba las ovejas, adoraba al Padre. Mientras cuidaba las ovejas, mientras cuidaba su herencia, adoraba al Padre. Y escribieron los salmos más hermosos que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y que muchos de los salmos se han vuelto alabanzas y adoración para Dios. El de las ovejas, dijo Samuel a Isaí. Y me encanta la determinación del profeta, porque él dijo, harás, Dios le dijo, todo lo que yo te mande a que hagas, y ungirás al que yo te dijere. Entonces el profeta sí tenía en claro eso. Es decir, un hijo, discípulo, tiene en claro las directivas del Padre. Las tiene bien
en claro. No hace falta que se les repita. La tenía en claro. Dijo, no. A mí me dijo Dios que no es el que a mí me pareciera, es el que Él le parece. ¿Estos son todos tus hijos? No, tengo a uno, el menor. Descalificándolo el padre, el menor, el que está entre las ovejas. Y mira lo que dice el profeta: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aleluya. Envía por él. Porque el profeta decía, el profeta no era sonso. Decía, el profeta no era sonso. El profeta no comía vidrio. El profeta vio y discernió que el Padre lo menospreciaba, pero él dijo, yo tengo que hacer lo que mi Padre Celestial me envió. No nos sentaremos a la mesa hasta que venga el pastor de oveja, que venga él y luego nos sentaremos en la mesa. Aleluya. Que venga aquí. Envió pues por él. Mira, ni siquiera él lo fue a buscar. Envió por él. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera el padre pensaba que él era el calificado. A veces hay gente que te va a pensar que no sos el calificado, pero sos la persona correcta que Dios midió tu corazón y te pesó. A nosotros cuando Dios nos llamó, para muchos no éramos los calificados. Estos 3 meses, no mis pastores, no nuestros pastores, padres espirituales, mentores que nos ungieron como pastor de aquella congregación, sino muchos de los que estaban dentro de la congregación y nos rodeaban, como los hermanos de David. Y decían, estos 3 meses, 3 meses, el pastor, si no sabe nada. Ella, pastora, si tiene un carácter, ¿o no? 3 meses se vuelven. Para la gloria de Dios, 38 años, ¿no?, de creyente y 22 años de pastorado. Porque para los hombres no podrás calificar. Pero te vuelvo a decir, es Dios que te mide y es Dios que te pone la plomada. Y por supuesto que usa a sus siervos para ungirte y para habilitarte. En esta casa, los ministros de esta casa fueron ungidos y habilitados porque Dios me lo reveló. Y me dijo, este es pastor, esta es profeta, este es maestro, este es anciano, este es salmista, esta es diaconisa, esta es diaconisa, este es portero, esta es portera, este es obrero, esta es obrera, esta es maestra de escuelita. Y sí, Dios nos usa, pero quien unge es Dios. Por eso te dije que acordate de la diferencia entre la redoma y el cuerno. Porque a Saúl fue ungido por el mismo profeta Samuel, pero con una redoma. Una redoma es un frasco de aceite. Pero a David le dijo el Señor, prepara el cuerno. Prepara el cuerno. Y envió pues por él en 1 Samuel 16:12, y le hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate. ¿Qué le dijo al profeta? Levántate, úngelo, porque este es. Yo me imagino a Isaí y a los hermanos. ¿Vio los dibujitos animados cuando se le cae la mandíbula? Yo me imagino, porque a mí me encanta imaginarme la historia, sí. Me imagino cuando vieron al profeta
agarrar el cuerno con el aceite. Cuando entró David, y David no venía muy elegante, no había tenido tiempo de bañarse, porque lo fueron a buscar como estaba, con olor a oveja, entre las ovejas, ahí donde estaba, fueron a buscar y dijeron, vení porque el profeta te llama. Y me imagino la cara del padre de Isaí y sus hermanos cuando vieron que el profeta agarró el cuerno. Porque ya el Espíritu Santo le había hablado, úngelo, levántate y úngelo porque este es. Me imagino cuando vieron que agarró el cuerno y entraba David, aquel simple para ellos pastor de oveja. Pero cuando la Biblia habla del estado físico, no es solamente físico, habla de la belleza que David tenía en su interior, del corazón que tenía David. El corazón que tenía David era un corazón hermoso delante de la presencia del Padre. Úngelo, úngelo, porque este es. Toma el cuerno y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Porque Dios siempre te va a honrar. Cuando tu corazón califique, Dios siempre te va a honrar. Nunca te va a dejar en vergüenza. Siempre te va a honrar. Dios lo podía haber hecho en secreto con el profeta y el padre, pero lo hizo delante de toda la familia. Úngelo. Este es. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, y con esto voy terminando, y esto es importantísimo. Oí bien. Cuando el Señor lo unge a David con el cuerno de aceite, dice, y desde aquel día, decir desde este día, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero pasó algo, porque mientras el Espíritu de Dios venía sobre David, el Espíritu de Dios se iba de Saúl, para venir un espíritu malo para atormentarlo. Mirá, en el 14, esto estudiándolo, dicen los estudiosos que pasó en el mismo momento que David estaba siendo ungido y el Espíritu Santo vino sobre él. En el mismo momento que él estaba siendo ungido, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Por eso, hermano, todo lo que a nosotros nos pasa es permitido por Dios para algo. A veces las cosas pasan por desobediencia, como a Saúl. A veces las cosas nos pasan porque Dios nos pone en proceso para probar nuestro corazón, nuestro amor y nuestra fe hacia Él y nuestra confianza. Bendito, ¿se acuerdan? El varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Hay cosas de sí permitidas por Dios en todas las cosas, para bien o para mal. Porque acá dice que, ahí está, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas que Dios permite que nos pase porque es conforme a su propósito por nuestro llamado. ¿Para qué? Para crecer, para probar Dios nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor hacia Él. Pero hay cosas que a veces vienen por desobediencia y también Dios las permite, como a Saúl. Ahí volvemos al otro versículo
del 14, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte ¿de quién? Del Señor. Versículo 18. ¿Y por qué vamos a ver que era de parte de Dios? Porque vamos a ver qué sucede en el 18. Por eso, ¿vale la pena ser un hijo discípulo? ¿Tener un corazón siempre enseñable? Siempre, sí, siempre. 1 Samuel 16, 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Porque un hijo discípulo de una casa que es prudente en sus palabras. Y hermoso, y el Señor está con él. Y desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David, y el Señor está con él. Eran los escuderos del rey que le daban testimonio de David. 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está entre las ovejas. 21. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo ¿qué? Su paje de arma, porque el Espíritu de Dios había venido sobre él, y como él era un hijo discípulo que siempre estaba dispuesto a aprender, dice que el mes de junio es un mes donde Dios te promociona también. Entonces, de un pastor de ovejas, antes de ser rey, que ya era ungido para subir al trono, también fue paje de armas del rey Saúl. ¿Qué es un paje? ¿Qué significa la palabra paje en su original? Decir distinguido, engrandecer. Es decir, que a partir de ese momento David fue distinguido, engrandecido, estimado, favorecido. También la palabra paje dice pagar. Quiere decir que a partir de ese momento, todo el trabajo que él hizo al Padre desinteresadamente, ahora como paje del rey, comenzaba a tener retribución de paga. Aleluya. Prepárate, porque todo lo que tú haces desinteresadamente para Dios, por amor y en obediencia, todo te será retribuido y todo te será pagado por la mano de Dios que está sobre ti. Aleluya. Aleluya. Paga. Pero también dice respeto y sustento. A partir de ese momento, el menor de los hermanos, el que no calificaba para ellos, el que era menospreciado por su propio padre, ahora comenzó a tener delante de los ojos de Dios y del rey, comenzó a tener distinción, engrandecimiento, estima, favor, paga, respeto y sustento. Eso es lo que sucede con los hijos discípulos de una casa ministerial y con pastores discípulos que nunca dejamos de aprender y nos seguimos dejando enseñar. Aleluya. Por eso Dios marca la diferencia. El que sirve a Dios y no le sirve, del justo y del injusto. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo. ¿Qué le mandó a decir el rey al padre? Yo quiero que él se quede, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Decía, hasta ahí va todo bien. Pero cuando Saúl comenzó a ver que David comenzó a crecer,
Bastó una sola cosa: que vuelvan de una guerra, porque dice que él empezó a ir a la guerra. Usted después, capítulos posteriores, usted puede leer toda la historia, cómo se constituyó guerrero. Usted sabe la historia, ¿no? De Goliat, todo lo que aún sus hermanos seguían diciendo. Le decía, ¿y vos qué haces acá? Bueno, acá hay. Él dice algo importante, David, y yo cuando aprendí eso lo puse por obra. Él le dice a uno de los hermanos, son meras palabras, diciendo, son palabras sin importancia. Yo aprendí ahí que hay cosas que no hay que darle importancia para que no te desenfoque. Porque el hermano lo trató de soberbio, de metido, ¿a qué viniste acá? ¿Quién te mandó? Y era el padre que lo seguía mandando. Y él era obediente siempre al padre, porque el hijo discípulo siempre va a ser obediente. Era el padre que mandó queso para los hermanos, que le dijo, anda a ver cómo están. Pero era también propósito del Padre Celestial para que calificara para la guerra. Hasta ahí iba todo bien. Saúl lo amaba, lo apreciaba. Él llegó a ser un pacto de amistad con su hijo, Jonathan. Usted conoce la historia. Pero bastó que vuelvan de una guerra y que las mujeres dijeran, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Se le fue el amor, se le fue todo, y desde ese momento lo quería matar hasta acabarlo. Pero David tuvo algo: que nunca se levantó contra el ungido del Señor. Aunque él sabía seguramente la historia, que ya estaba desechado, pero él siempre respetó el manto. Porque un hijo verdadero, discípulo, va a respetar el manto. Saúl se lo había cortado a Samuel. Pero a diferencia de David, David respetó hasta último momento el manto. Es más, mandó a buscar los restos de Saúl y sus hijos del campo de batalla, y él mismo dio la orden del entierro. Y dijo que lo entierren como reyes, con un sepelio real. La historia de Saúl es conocida por todos, ¿no es verdad? Voy terminando. Saúl valoraba más la opinión del pueblo que la presencia del Señor. Cuando el profeta le dice que está desechado, le dice que no se lo diga a nadie. Un hijo discípulo le va a importar más la presencia de Dios que la opinión de los demás. El que no es discípulo le va a importar más la opinión de los demás que la presencia de Dios. Fue cuestión de tiempo hasta que pecó gravemente y Dios lo desechó, aunque Samuel lo sabía y lo afirmó, y se había encariñado y había llegado a amar a Saúl. Por eso lo lloraba, hasta que Dios le dijo, cambia tu temporada. Agarra el cuerno, ven a mi presencia, vuélvete a consagrar, yo te voy a sanar, anda a hacer lo que tenés que hacer. Aquello que Dios desecha, es posible que vos te quedes ligado almáticamente a ello. Por eso esta mañana es una mañana que tenés que romper con ligaduras almáticas. Romper con cosas que te atan al pasado o cosas que te atan a gente que quizás es tiempo de soltar en el nombre de Jesús. Debes romper con los lazos sentimentales que atan a lo que Dios ya desechó. Porque ¿quién lo había desechado a Saúl? ¿Quién lo había desechado? Tiene que haber un renunciamiento para eso. Yo tengo que decidir a renunciar a esa atadura almática. Si Dios lo desechó, yo no puedo hacer nada. Pero Dios está viendo el resultado final. Lo que Dios veía era lo que Samuel no podía ver. Dios veía una temporada que terminaba, pero una nueva temporada que empezaba con David, el que tenía el corazón conforme a Dios. Es decir, el caso de Saúl fue ungido con aceite en redoma y David con el aceite del cuerno. Y acá quiero dar las definiciones. El aceite de la redoma es un frasco.
y el aceite vino por la mano del hombre. Fue Samuel que toma el frasco y unge al rey, porque Dios no estaba de acuerdo con eso. Lo hizo porque el pueblo lo quería, pero él le dice claramente al profeta: yo no estoy de acuerdo, pero si quieren rey, pues tendrán rey. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Mirá, 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, que es un frasco, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por un príncipe sobre su pueblo Israel? Como vino la unción de Saúl, mediante una redoma de aceite por la mano del profeta, ¿no es verdad? Puso el aceite de la redoma, volcó sobre la cabeza de Saúl, lo besó, que eso es pacto, lo besó y le dijo: ¿no te ha puesto Dios por príncipe de Israel? Y ahí comenzó su reinado. ¿Qué simboliza esta redoma? Decir, simbolizaba un reino que se iba a quebrar, que no fue duradero, fue ministrado con manos de hombre. Su reino fue reducido porque el Espíritu del Señor se apartó de él. Fue contaminado por haber consultado a una hechicera, porque no es que termina ahí la historia de Saúl cuando Dios lo desecha. Encima después al pecado de desobediencia le agrega el pecado de hechicería. Va y consulta a una adivina a ver si Samuel cambiaba de opinión, Dios por boca de Samuel. Usted conoce la historia. Por una medium, por una hechicera. No tuvo garantía su reino porque no tenía pacto. Su reino fue traspasado con muchas dificultades porque retuvo el anatema contaminado de Amalek. ¿Se acuerdan? Mata todo lo de Amalek, pero ¿qué hizo él? Tomó lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey. Y después le echó la culpa al pueblo. Es decir, la tenía todas. Ahora Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, 1 Samuel 16:13, que lo hemos leído, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Los cuernos tienen mucho significado en la Biblia, porque dice que los cuernos eran los que estaban en el altar. Dice que la gente se agarraba de los cuernos del altar, a veces hasta para salvar su propia vida. El cuerno era el asta de un animal que representaba autoridad, dominio y reino. Veo que hay astas de animales que te dan, son impetuosas. Vos las ves como las astas del ciervo. Y según el asta que tenga, son los años que tiene. Y es la calidad del cuerno. Y aún para hacerlo shofar, no lo hacen de cualquier cuerno. Lo hacen de cuernos especiales, de carneros, de antílope. Porque eso significaba que el reino de David era un reino de pacto, de autoridad de Dios y duradero. Y que fue traspasado como legado a su hijo. Por eso la redoma de Saúl fue una cosa, pero la unción del cuerno de David fue otra. Porque David era el hijo discípulo que siempre se dejó enseñar hasta el final. Y te vuelvo a decir para terminar, Saúl murió en un campo de batalla y se mató a sí mismo, pero David muere en una cama de viejito al lado de su esposa, calentito y bendiciendo a su hijo, diciendo: vos vas a continuar lo que yo no pude llegar y vas a construir el templo que yo deseé construir. En otras palabras, le entregó el legado para que el hijo discípulo siga el reino. Y usted sabe la historia de Salomón. Por un tiempo gobernó bien, pero por otro tiempo también se descarriló. Pero siempre vos a ver en la historia de todos los reyes que Dios vuelve a decir una y otra vez: por amor
a mi siervo David. Por amor a mi siervo David. Qué hermoso que tu discipulado sea el amor que Dios use para tus generaciones. Y el Señor, aún cuando vos y yo salgamos de cena, Él le diga a tus generaciones y le digas a mis generaciones, por amor a tu padre, mi siervo, o por amor a tu sierva. Levanta tus manos. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Y desde aquel día se separó Saúl de Samuel y nunca más se volvieron a ver en la vida. Terminaba una temporada, terminaba una estación, pero ya Dios tenía preparada la nueva temporada, la temporada David, la temporada del reino duradero, la temporada del hijo discípulo, la temporada del pacto, la temporada de la autoridad, la temporada de la enseñanza, la temporada del aprender, la temporada del rectificar, porque David muchas veces tuvo que rectificar, porque un hijo discípulo rectifica. Un hijo discípulo mira a los ojos y habla a los ojos con el padre, y el padre habla a los ojos con los hijos. Se miran y hablan a los ojos. ¿Con qué querés que Dios te unja esta mañana? ¿Con la redoma o con el cuerno? Dependerá de tu corazón, porque esto no depende de Dios, depende de nosotros, depende del corazón, depende del corazón, porque te vuelvo a repetir, Dios es el que conoce el corazón de todos los hombres. Y a Dios no lo vamos a engañar nunca. Porque Dios nos va a pesar cuantas veces nos tenga que pesar. Y va a venir en el momento que ni cuenta te vas a dar. Y va a venir con el plomo, la plomada, y va a venir con la caña. Porque nunca te olvides que en su reino hay cosas que es cuestión de peso. Fuiste puesto en balanza, le dijo a un rey, y fuiste hallado falto. Por lo tanto, tu reino llegó a tu fin. Y era el nieto de Nabucodonosor, uno de los imperios más grandes de la tierra, que fue Babilonia. Ahora le dijo, tu reino quedará dividido. Y mirá, aquel nieto pensaba que era imposible, porque dice, es imposible que entren a Babilonia. Pero Dios se valió de esos reyes, tanto de Meda como de Persia, que fue Ciro, para entrar a Babilonia, para darle fin y cumplir la profecía. Porque cuando Dios está en el asunto, iglesia, no importa los obstáculos, Dios lo va a cumplir sí o sí. Porque hizo Dios posible que tuerzan el caudal del río Éufrates, los desvíen, para que las murallas de Babilonia sean derribadas. Una ciudad aparentemente impenetrable. Quiero decirte que lo que es de humano siempre va a caer, pero lo que es de Dios siempre permanece. Si Dios te ungió, tu ministerio jamás caerá, aunque haya miles que quieran verte caer. Porque hay gente que te quiere ver caer, Hay gente que te quiere ver caer. Hay gente que te quiere ver fracasar. Hay gente que te quiere ver no cumplir tu propósito. Pero cuando Dios te ungió, cuando Dios vino con el cuerno del aceite sobre tu cabeza, porque ve tu corazón, porque pesa tus acciones, porque tú das y calificas la medida según Dios, no según los hombres, según Dios. Cuando Él te pesa,
Dice, este es acepto, este está apto, este es el elegido, este es el llamado entre miles. A este yo lo escogí, lo llamé, lo aparté, lo ungí, lo habilité, le enseñé y le enseñaré, porque se deja enseñar y te dejarás enseñar hasta el final. Aleluya. Los cuernos están en la parte superior del animal, haciendo a veces de asta, la cual representa poder, autoridad y dominio. Por eso dice que el reino del Señor es inamovible. Es inamovible. Padre, que aquellos que vean esta enseñanza, te vuelve a recordar el Señor, deja de llorar a tus Saúles. Prepárate para que el aceite del cuerno venga sobre tu cabeza, para que cierres temporadas y te prepares para el nuevo tiempo que ya comienza. Que Dios te bendiga.